¿Qué tal? Preparé este material con fines prácticos de estudios para hablar acerca de mitos que se generan en torno a esta disciplina que es potente, que es el coaching en su rama ontológica, porque hay diferentes ramas, diferentes maneras en la versatilidad que tiene esta disciplina de poder aplicarse a diferentes facetas de la vida, ya sea familiar, ya sea de la vida de una empresa, de la vida de cualquier otra organización, en los deportes, etcétera. Entonces se forma y se genera en torno a esta disciplina muchos mitos. Y para poder profundizar un poquito más acerca de esto, cada vez se habla más de coaching, sobre todo en las empresas, pero muchas personas no saben exactamente de qué se trata. Es decir, integran a su vida profesional o a los diferentes ámbitos o facetas los recursos y las bondades que tiene esta disciplina sin comprender el verdadero potencial que tiene. Entonces, en los últimos años, el coaching se convirtió en una palabra de uso cotidiano, se lo escucha a nivel organizacional, de empresas, redes sociales, en charlas motivacionales, en procesos de desarrollo personal, en el ámbito deportivo, pero sin embargo, junto con su expansión, también crecieron una serie de mitos que confunden y vienen a distorsionar muchas veces, vacían de sentido cuál es el verdadero propósito de esta disciplina tan potente. Entonces tenemos una línea desde lo interpretado a lo que es decir, desde el mito al logos. La palabra mito, por ejemplo, proviene de la etimología griega mit, que significa una narración, un relato o un cuento. Por ejemplo, la palabra mentira tiene su raíz en la palabra mito, porque es un relato, algo que se cuenta sin que podamos saber a ciencia cierta su veracidad o no. Entonces el significado tiene que ver con un relato oral, un relato tradicional, un relato religioso, cultural o histórico, tomado como verdadero por la sociedad y el tiempo del que proviene. De esto no se discute, como en el caso muchas veces de una fe religiosa. La fe no deja de ser una creencia, no es un conocimiento perfecto, por lo tanto está en el ámbito de las creencias que puede llevar a las certezas. Entonces cuando llegamos a obtener una certeza deja de ser fe, pero no deja de ser un relato, una narración o un cuento en determinado tiempo, en determinado lugar permanente. Entonces esto es lo interpretado, es decir, lo que estamos creyendo, pero ¿qué pasa con lo que está pasando? Con el logos, con el hecho, con lo empíricamente lo que es. Logos es un término griego que significa razón y palabra entre otros significados. De logos deriva, por ejemplo, la palabra lógica, es decir, se sigue una serie de pasos determinados para llegar siempre a un mismo resultado. Entonces si decimos que 2 más 2 es 4, nunca 2 más 2 va a ser 3. Únicamente que nosotros quisiéramos creer o entrar en una discusión que no tiene sentido en el ámbito de las creencias, donde todo puede ser, pero el hecho, el logos, es que 2 más 2 es 4 y que la verdad es el conocimiento de las cosas como eran, como son y como siempre van a ser. Entonces, respecto a que hoy día escuchamos la palabra coach, por ejemplo en los medios de comunicación, lo escuchamos como un entrenador, por ejemplo, en programas de entretenimiento como La Voz, por ejemplo, donde un cantante ya consagrado se encarga de preparar al novato para desarrollar sus habilidades para la disciplina en cuestión. Un coach es alguien ya dentro de su hacer, ya consagrado, que puede preparar con sus recursos, sus habilidades, a otro novato que se está formando. Entonces, si bien la palabra coach viene del inglés y se traduce como entrenador, también podemos encontrar coach en otras disciplinas, como por ejemplo un coach deportivo, quien era que preparaba a su equipo con una estrategia de entrenamiento para lograr un resultado determinado. Entonces, ¿sabías que la palabra coach viene del siglo XV y no era una persona? ¿Qué era el término coach? Era un carro que llevaba a alguien de un lugar a otro. Hoy un coach acompaña a otros en sus propios procesos de tránsito y de transformación. Entonces voy a compartir un video que es coaching, que hay detrás del término del doctor Leonardo Ravier, donde él en la línea cronológica nos va mostrando cómo fue la evolución de lo que es el coaching.
una profesión que se alimentó por el cambio o el giro de paradigma en el mundo educativo respecto de los coaches, tutores privados, que entendieron que debían centrarse más en el alumno para que consiguieran aprender mejor. Una profesión o disciplina que se alimentó del cambio de paradigma en el management a través de entrevistadores, coaches o de coaching en las entrevistas, en las que Elton Mayo primero y posteriormente sus discípulos mostraron que era importante centrarse en el trabajador, centrarse en el colaborador, estar más centrado en ellos. Una profesión o disciplina que estuvo relacionada en sus términos, en las palabras utilizadas, con el inicio del cambio de paradigma en la psicoterapia, que lo llevó a un ámbito diferente de lo psicoterapéutico, con el counseling de Carl Rogers, donde las prácticas y las reglas básicas del counseling son las mismas que las del coaching, y donde han aprendido o hemos aprendido que es necesario centrarse más en el cliente. Y finalmente, esta disciplina y profesión del coaching ha estado vinculada al inicio de cambio de paradigma en el ámbito deportivo, donde las bases del juego interior son exactamente las mismas que las del coaching y donde hemos aprendido que debemos centrarnos más en el jugador. Por lo tanto, si te das cuenta, tenemos 4 grandes cambios de paradigma en 4 áreas diferentes del conocimiento y de la acción humana, donde la palabra coach o coaching ha estado involucrada. Y es precisamente esta la esencia del coaching visto ahora desde el punto de vista histórico del uso del término coach o coaching. Esto es lo que se debe de entender para poder comprender que en 1992 un autor, John Whitmore, escribe un libro donde pide que incluso cuando se traduzca al español se deje la palabra coaching, porque entiende que ya no es un verbo sino que es un sustantivo, es algo nuevo. Estamos hablando de una nueva forma de acompañamiento que no tiene que ver ni con la del profesor tradicional, ni con la del manager tradicional, ni con la del psicoterapeuta tradicional, ni con la del entrenador tradicional, sino más bien con el cambio o el giro de paradigma que en cada una de estas áreas se ha venido dando a lo largo de la historia desde 1836. Y nosotros lo que hemos hecho en el 2020, con la presentación y publicación luego de la teoría general del coaching, es reconocer que es un mismo cambio de paradigma. Le hemos puesto el nombre del paradigma del engendramiento. Son áreas diferentes, pero es un mismo cambio de paradigma. El engendramiento para conseguir el aprendizaje de un estudiante, el engendramiento para conseguir la mayor eficiencia en el trabajo, el engendramiento para integrar los elementos necesarios para poder ajustarnos mejor como personas en el contexto en el que vivamos, el engendramiento para poder rendir mejor o desempeñarnos mejor en el deporte. El paradigma del engendramiento que yo he presentado, o que puede quedar representada en la pirámide de coherencia científico-profesional que ustedes ven a la derecha, está recogiendo la esencia de estos cambios de paradigma de cada una de las áreas, y lo que estamos diciendo es el coaching forma parte de un paradigma nuevo, un cambio de paradigma nuevo, el paradigma del engendramiento frente al paradigma de la transferencia. El paradigma de la transferencia estaba el profesor tradicional, el manager tradicional, el psicoterapeuta tradicional y el entrenador tradicional. Y frente a estos ámbitos tradicionales se ha producido un cambio que, como ven, viene desarrollándose a lo largo de muchísimos años, y ha estado vinculado al término coaching o coach. Y decimos, frente a eso viene el paradigma del engendramiento. El paradigma de engendramiento solo aparece relacionado con el coaching, y es lo que nosotros terminamos de aportar con la teoría general. Darle al coaching una teoría general,
es decir, poder hablar del coaching como algo singular, único, específico, sobre lo cual se pueda discutir, se pueda hablar, se pueda conversar, se pueda investigar, se pueda realizar experimentos demostrativos. Una disciplina que se diferencia de la formación, que se diferencia del management, que se diferencia del liderazgo, que se diferencia de la psicoterapia, que se diferencia del entrenamiento y que ha cogido ese cambio de paradigma y lo ha transformado en una disciplina en sí misma, en una profesión en sí misma. Ahora bien, el coaching como disciplina de acompañamiento son recursos, son competencias, son habilidades que de ser integradas a nuestro ser nos permiten hacer las cosas con una cierta pericia y obtener los resultados que estamos deseando. En las empresas, por ejemplo, un gerente o un CEO integran coaching, pero lo hacen al nivel del hacer, no al nivel del ser. El orden correcto en la vida de una persona, de una organización, de una familia, de una sociedad, es el ser, el hacer y el tener. Primero soy, luego hago, luego tengo. Cuando se altera este orden, las cosas no salen bien. Y esto obstaculiza mucho de lo que son las bondades de la disciplina, ya que hay mitos o paradigmas en torno al coaching que tiene recursos potentes para ayudar al ser a hacer cosas y a lograr cosas, porque no tienen una noción clara de lo que es el coaching. El coaching no es algo místico, ni tampoco es difícil de aprender. Tampoco hay gurúes, no hay líderes, no hay jerarquías. Lo que viene a obstaculizar el comprender las bondades del coaching son algunos conceptos erróneos fundados en el mito. Y voy a compartir ahora 10 de los mitos más frecuentes que encontramos en coaching. La palabra coaching viene de carruaje, es mucho más antiguo de lo que en 1992 llegaron a definir muchos coaches, y era un dispositivo para transportar gente importante de un lugar a otro. Ahora bien, nadie puede definir lo que es el coaching. Ese es uno de los mitos más frecuentes. Si tomamos el concepto del coaching deportivo, por ejemplo, que coaching es una palabra que deriva del inglés que significa entrenamiento, pero hablamos de un entrenamiento de quién. En el orden correcto, un entrenamiento del ser. Y el ser está compuesto por la corporalidad, por el lenguaje y por la emoción. Entonces el coaching acompaña y colabora a que el ser pueda definir metas claras, estableciendo un plazo específico para poder alcanzarlas. En este caso el coaching es un proceso bien definido y el corazón de dicho proceso es despertar el potencial que yace latente en el ser, esperando a ser descubierto y ser explotado. Otro de los mitos más frecuentes es que coaching es hacer feliz a la gente. Ahora, si bien el coaching viene a aportar valor a la vida del ser, yo siempre digo que nosotros somos el valor y también somos los creadores del valor. Y aquello que creamos, le imprimimos nuestra energía, y esa energía que le imprimimos a lo que hacemos viene a ser la corriente energética para el intercambio de ese valor. Entonces, por ejemplo, en gerencia, manejar gente es conseguir que algo se haga. En cambio, desde el coaching, el foco está puesto en el ser y no tanto en el hacer, mucho menos en el tener. Entonces, coaching es colaborar con el cliente a que maneje los problemas por sí mismo. Entonces va a poder utilizar recursos adecuados y lograr los resultados deseados. Bien, otro de los mitos más frecuentes es que coaching es otra manera de llamar a un mentor. La labor de un mentor conlleva la tarea a largo plazo, durante el cual estará diciendo a su cliente qué hacer paso a paso y definiendo las estrategias y los planes, pero por el cliente. En el caso del coaching, los procesos son de una limitación menos aún en el tiempo, porque recae la responsabilidad en el cliente, que viene a ser el arquitecto y el planificador de su situación deseada, y por ende va a establecer sus metas y sus objetivos, siendo el autor intelectual de su éxito. Estas labores de acompañamiento se dan por acuerdos y por contratos. Un mentor podría decidir que en su relación con el cliente no involucrar un contrato específico en la relación. En cambio, en una relación de coaching, los acuerdos y los contratos tienen una duración determinada, tratando cuestiones específicas y concretas, teniendo en cuenta que el rendimiento y los resultados se miden en cada tramo de este camino. Un mentor
forma a su cliente a su imagen y a su semejanza. En cambio, un coach no establece vínculos emocionales con su cliente. Si alguien no cumple con su compromiso, un mentor podría decir: usted me ha desilusionado. En cambio, un coach vendría a decir: esto es lo que usted dijo que haría y no lo está haciendo o no lo hizo. Y poder desafiarlo a poder ponerse metas y objetivos nuevamente. Otro de los mitos más frecuentes es que un coach es alguien que se caracteriza por hablar. En un proceso de coaching no es arengar, no es motivar. Toda relación de coaching comienza con un análisis de debilidades y fortalezas sobre lo que nuestro cliente trae a la relación y quiere lograr, estableciendo el para qué. El coaching está orientado a la acción, es decir, que una vez que quedó establecido lo que el cliente quiere lograr, lo ayudamos a definir e imaginar cómo llegar a esa meta, dándose cuenta el cliente por sí mismo lo que debe cambiar para alcanzar sus metas y objetivos profesionales. Un coach, sin embargo, fuera de lo que es una sesión de coaching, puede ser un conferencista o mantener conversaciones con herramientas de coaching que también son efectivas y muy funcionales para grupos, empresas o familias. Porque hay distinciones y aspectos del ser que en un marco teórico y de respaldo científico vienen a colaborar en un formato de conversación diferente, a entender los procesos de una manera mucho más integral, fuera de lo que es una sesión de coaching donde definimos el acuerdo, donde definimos el para qué y establecemos un tiempo que va a durar esa relación de coaching y hacemos preguntas poderosas, cultivamos conciencia, etcétera, etcétera. También hay conversaciones con herramientas de coaching. Por ejemplo, muchas de las sesiones que he tenido, sesiones de coaching con herramientas de coaching, yo las llamo conversaciones diferentes para generar sentires, y al generar ese sentir distinto, cambiar el observador y visualizar diferentes posibilidades de acción, donde puede utilizar material como este acá, por ejemplo. Esta es una conversación de coaching con herramientas, ¿no? Donde estoy compartiendo mitos, por ejemplo, comparto distinciones y son muy funcionales porque muy distintas a lo que es una sesión de coaching donde hay una estructura a seguir. Otro de los mitos más frecuentes es que el coaching demanda mucho tiempo. El proceso de coaching está vinculado a compromisos contraídos en las conversaciones del acuerdo de la relación, y esto implica que hay una fecha de inicio y hay una fecha de finalización de un proyecto. Acá en las imágenes muestro un contrato de un acuerdo de coaching y un calendario, porque implica que generalmente los procesos de coaching son de tiempo limitado. Otro de los mitos más frecuentes es que el coaching es un tipo de psicoterapia. Si bien es cierto que se debe apelar a la psicología para poder entender y comprender las conductas que vamos detectando, no es cierto que somos una suerte de psicólogos. Una suerte de psicólogo buscando los oscuros secretos de las personas asistidas, aunque sí estamos presentes psicológicamente, dispuestos a manejar cuestiones personales y emocionales que van emergiendo durante lo que es el proceso. La terapia va a ocuparse de algún problema o trauma que debe ser resuelto, siendo la metodología adentrarse en la psiquis e historia emocional de la persona. En cambio, el coaching indaga en el presente, orientado hacia un futuro y no en los problemas ocultos del pasado. Otro de los mitos más frecuentes es que el coaching es una receta para manejar todo tipo de situaciones. Hay muchos tipos de coaching hoy día, pero el coaching es un recurso muy versátil y funcional. Implica conocer un poco de todo. ¿A qué me refiero? ¿Por qué decimos que el coaching es versátil? Porque se puede aplicar a la vida, se puede aplicar a las finanzas, se puede aplicar a las relaciones personales, se puede aplicar a las empresas, a la salud y el bienestar, etcétera, etcétera. Ahora, aquellos que fracasan en un proceso de coaching son quienes se ajustan a un programa pero de forma mecánica, estructurada de un método, en vez de fluir en el proceso, estando presentes y cultivando conciencia. Otro de los mitos más frecuentes es que no todos están en condiciones de recibir coaching. Podemos comparar al coaching con un proceso de baile. Hacen falta 2 personas para bailar un tango. En una relación de coaching, el proceso sería como una danza con el otro en el fluir del momento. Ambos se entregan al proceso, si bien ambos traen su propio bagaje de conocimientos a la hora del baile, fluyen en la danza. Si la relación no avanza, es posible que el coach no esté presente en la conversación.
Ahora, si el proceso no avanza, hay que descubrir qué está inmovilizando al cliente sin prejuzgar que suya es la responsabilidad. Si el individuo no responde a la relación, es probable que necesite ser derivado a otro coach. Otro de los mitos más frecuentes es que la gente bien entrenada se va a ir de la empresa. Algunas personas temen que si se capacita a sus empleados y estos desarrollan mejores habilidades, entonces se van a ir de la empresa y va a crear un vacío, una vacante, si se van en búsqueda de mejores oportunidades, en búsqueda de nuevos horizontes. Entonces temen incluir coaching en sus empresas. Aunque ello es una posibilidad, obviamente, lo que la mayoría de los empleados van a valorar, y esto pasa, es ser parte de una empresa en la cual se lo capacita en pos de una mejora continua y se le tiene en cuenta en tanto ser humano. Si alguien se tiene que ir, tarde o temprano se va a ir, pero si se le proporciona el entorno adecuado, los incentivos adecuados, así como la formación adecuada, ¿por qué se iría? Si no pensás en esta frase, tus mejores empleados no se van por un salario más alto, se van a lugares de trabajo donde se sienten respetados, desafiados y valorados. Otro de los mitos más frecuentes es que el coaching no suma puntos a la línea de resultados. En una relación de coaching, escuchar es una habilidad fundamental a la hora de establecer una relación de confianza. Muchos se preguntarán, por ejemplo en el marco de una empresa, pero ¿de qué sirve escuchar? Y esto deja el coaching como una habilidad menor. Sin embargo, esto es tremendamente importante, saber escuchar al individuo, saber escuchar al mercado, saber escuchar las finanzas, saber escuchar las tendencias. Esto permite añadir valor a la oferta que somos por medio de la creatividad y de la innovación. El coaching ofrece recursos y resultados más consistentes en muchos otros enfoques de gestión. ¿Por qué? Porque desarrolla la creatividad, desarrolla el pensamiento disruptivo, alienta a ser más flexible, más creativo, más innovador. Esto será un gran impacto en la organización. Coaching es una inversión, aporta valor a la vida del sector al que se lo aplique. Por eso decimos que es un recurso muy versátil. Entonces estos son los 10 mitos más frecuentes del coaching, teniendo en cuenta que coaching es un proceso de acompañamiento, acompañar a la gente a pasar de un estado actual, un estado ideal sin logro de resultados, a un estado real sin logro de resultados, a un estado ideal de logro de resultados. Entonces hay mucho más mitos que van emergiendo, pero estos son los 10 más frecuentes. Lo comparto con fines prácticos de estudio y teniendo en cuenta que más allá de las definiciones, los recursos, las habilidades, las competencias, las herramientas que viene a traernos, siempre debemos integrarlas a lo que es el ser. Primero lo trabajamos en nosotros, luego tendremos las habilidades necesarias para hacer cosas y luego para conseguir cosas.